Hola y bienvenidos a otro episodio de Beyond the Scenes, donde tengo conversaciones con mis amigos creativos, gente de la industria del cine, la televisión, la música, las artes, el teatro, gente muy especial que comparte de su vida más allá de lo que hacen como trabajo. Y hoy tengo la oportunidad de tener aquí en el estudio a mi amigo Diego Silva Acevedo. ¿Qué tal, brother? El viejo Diego. Gracias por venir, Diego. Me alegra tenerte aquí. Hemos trabajado juntos, hemos llorado juntos, hemos reído, tenemos una buena amistad y para mí es un privilegio tenerte aquí, conocer más sobre ti. Me gustaría que me compartieras para empezar así, ¿cuáles son tus expectativas en estar siempre estás casi que detrás de cámara y esta vez enfrente de las cámaras? Es medio raro porque uno nunca se acostumbra, pero cada vez que o sea, a medida que uno va creciendo, como que tiene más entrevistas, más, como que va soltándose un poco más, ¿sí? Es un poco raro al comienzo. Las primeras entrevistas no sabía ni a dónde mirar, y más que todo como al piso, ¿sabes? Pero Ajá. ya... Yo creo que después de la película que hice algunas entrevistas como que fue un poco más relajado. Claro, porque yo pensaría, al ser tu esposa no solamente actriz, sino entrenadora de actores y actrices, uno diría, pues ya lo tiene preparado. No, pero, o sea, por más de que yo escucho todo lo que ella le dice a los actores, estoy en todas las clases porque la oficina de ella está al lado de la mía. Pero de todos modos, esa parte como que hasta que no la vives, tú no estás frente a la cámara, no sabes cómo vas a reaccionar. Tienes que estar frente a la cámara para como que soltar esa parte. Porque uno se imagina, no, yo voy a hacer tal cosa. Pero esa imaginación, cuando uno lo ve, o sea, no solo estando frente a la cámara, sino cuando lo ve después, es como yo, ¿por qué estaba así? Y yo, porque yo me imaginé que estaba haciendo otra cosa. Y ya, como que... Yo pensaba también hace poco que para los directores es supremamente crucial en algún momento de su carrera y de su vida tomar una clase de actuación. Como que eso te hace poner en los zapatos del actor y entender un poco esa dinámica entre un director y un actor. ¿Qué piensas de eso? Yo tomé clases de actuación hace mucho tiempo. Soy mal actor, pero sí entiendo el struggle, La expresión. a uno algo y no le entiendo cómo hago. Entonces eso sí ayuda un poco con la comunicación más que todo. Pero yo creo que depende de cómo uno crezca, porque por lo menos yo teniendo a Kelly, escuchando cómo ella desarrolla actores, como que me da un sentido diferente. Sí, porque yo estoy viendo cómo ella va llevándolos de alguna forma al punto de evolución y cómo les habla, cómo los va moldeando. Claro, es muy diferente porque uno como director piensa que ellos ya deben estar desarrollados y entonces pide de una forma diferente. Pero entender el proceso como que te ayuda un poco en la comunicación. Pero sí, tomé en clases de actuación hace mucho tiempo. Me enfrenté a estar ahí y fue raro. Ahora, los dos somos colombianos, venimos del mismo país, pero venimos de regiones distintas. Sí. Compartimos ciertas cosas en común en nuestra historia, pero ¿cómo fue para ti crecer en Colombia? Yo tuve una mezcla de culturas. Ya. Que yo vivía en Chinácota, es un pueblo del norte de Santander. Y mi familia era mitad vivía en Colombia y mitad vivía en Venezuela. Entonces, siempre las vacaciones eran o ellos vienen o nosotros vamos. Pero era como una mezcla de culturas rica entre Colombia y Venezuela. Y en la frontera se vive mucho lo que es... O sea, la frontera es muy diferente Claro. a Bogotá. Entonces, cuando uno va a Bogotá, se siente el colombiano muy, muy marcado. Cuando uno está en la frontera, se siente como que lo que los venezolanos llaman Gochilandia. Es como la región del Táchira y eso, como que todos es una sola cultura y ya después se siente Venezuela. Entonces son como tres cosas diferentes, ¿sí? Muy interesante porque yo también viví en la frontera entre Texas y México.
en Laredo. Al otro lado está Nuevo Laredo, México. Y sí, la vía de la frontera es totalmente distinta. O sea, hasta las leyes cambian. Es la ley del pueblo, ¿sí? ¿Cómo se habla? Nosotros en Cúcuta el arrecho no es el arrecho de Bogotá, entonces, pero es porque es el arrecho de Venezuela. Y es, no, o sea, es una mezcla rara. Y uno se acostumbra hasta el cambio de la moneda, todo. Porque cuando una persona no se enfrenta al cambio de moneda en el centro del país, como que no entiende eso tan fácil. Dice, pero cambiar, ¿cómo así? Yo hablo con Kelly, ¿cómo está el dólar? Y los dólares colombianos, y yo, no, esos son pesos. Pero el dólar es peso, pero como que es un concepto raro de moneda, como que no se asocian. Uno crece en la frontera viendo todos los días cambiando, viendo el contrabando de gasolina, el contrabando de muchas cosas. La sobrevivencia de la frontera. La sobrevivencia. Men, uno ve en la frontera esas bicicletas con una nevera, cargando una nevera, o sea, montones de bultos, y yo decía, es increíble, o sea, cómo la gente sobrevive como puede. La vida de la frontera definitivamente es compleja al mismo tiempo porque trae unos temas, por ejemplo, lo que yo experimenté en Texas, es temas de seguridad, temas de que a veces uno no sabe, tienen que tener mucho cuidado con quién hace negocios o con quién se... ¿Qué tipo de experiencias viviste tú como teniendo esa vida de frontera? Como uno paga en bolívares o en pesos, hay mucho como que te juegan sucio con los precios, entonces te venden y tú dices, tengo bolívares o tengo pesos, ¿cuánto es eso en la otra moneda? Y ese cambio hace que haya mucho scam. Pero también se veía mucho que venían de Venezuela a robar y entonces a ellos los ponen presos y lo que hacen es que los llevan hasta la frontera y los liberan porque no pueden estar presos acá. Y lo mismo del otro lado. Entonces, como deportados prácticamente. Como una deportación. Pero entonces como que no hay, al no haber como ese castigo, como que vuelven y se pasan. Y es lo mismo para ambos lados. O sea, cuando yo era pequeño, la gente se pasaba más a Venezuela. El bolívar era muy fuerte. Mis primos venían y eran súper ricos. Ahorita es lo contrario. Pero uno ve la misma dinámica. Entonces, y no solo esa parte, sino el lenguaje también cambia mucho. En Texas, la frontera que usted habla, ellos hablan el pocho. English. El pocho, le llaman. Entonces, esas mismas cosas, nosotros tenemos eso. La televisión que veíamos nosotros, se veía RCN Caracol y se veía Globo, RCTV y Venevisión. Globovisión también. Claro. Entonces y Televisión Regional del Oriente, que es como Colombia y Venezuela. Entonces, como que uno definitivamente creció con los dos países. O sea, que tú alcanzaste a ver Cara Sucia, la loba herida. No, pero es que ya me está hablando esos son más sus tiempos, Bobby. Sin embargo, es interesante porque no todo el mundo sabe como esa parte de la historia donde antes eran los colombianos los que migraban en masa para Venezuela. Claro. Y casi como que la idiosincrasia y los valores eran muy distintos, muy invertidos a lo que es ahora. Sí. ¿Qué experimentaste tú cuando Venezuela estaba en su auge y cómo era eso que hoy en día es totalmente inverso? Fíjate, cuando mis primos venían de Valencia a Cúcuta, mi tío le daba para una hamburguesa para mi primo y él pagaba las hamburguesas de todos. Porque el cambio era como, no me acuerdo si eran como 6-1, una cosa así, en esa época. Y me acuerdo que ellos eran ricos, entonces pues mi tío le daba lo que él le daría normalmente para algo. Y ellos, Después de años, yo me fui a vivir a Venezuela un tiempo, estuve viviendo en Valencia y todo. Y después ir a Colombia, ir a visitar a mi familia, era casi imposible, porque convertir bolívares a pesos era nada, o sea, y llegó el momento en el que esa devaluación fue tanta que, o sea, ya uno no tenía como esa percepción de
esto es bolívares fuertes o es bolívares tal, porque le quitaron primero 3 ceros, después otros 3 ceros, después iban devaluando la moneda tan rápido que yo me iba, o sea, yo vivía en Venezuela, pero me iba para Panamá, después viví en España, y cada vez que yo me iba mudando, como que la devaluación se notaba más y yo decía, pero eso era en bolívares fuertes, no, eso ya no existe. Y era peor. Y eso era tal otro precio. Eso es como en la película de Civil War. Ellos dicen $300 por echar gasolina. Y el tipo le dice, eso no alcanza para un sándwich. Y ella le dice, canadienses. Eso es, uff. A mí eso me dejó. Sí. Te remontó a ese tiempo de vivir en la frontera, de experimentar eso. ¿Cómo crees que ese tipo de vida que tuviste en Colombia o en Venezuela de alguna manera afectó o influenció lo que haces hoy en día como director de cine, como cinematógrafo, como persona en la industria? Yo creo que entender las culturas. O sea, es complicado, pero sí ayuda. Es complicado porque nosotros tenemos diferentes narrativas. Por ejemplo, en Colombia es más como tipo novela. Es una narrativa más diferente, ¿sí? Bueno, en la época en que yo crecí en Colombia, la televisión eran más novelas, todo estaba basado en novelas, en lo que uno podía ver en la televisión, y las películas pues eran todo Hollywood. Yep. Cuando uno ve las películas de Hollywood tienen una narrativa diferente, es más rápido, es otro estilo. Cuando yo estuve en Europa, tienen completamente otra narrativa, es más de guión. Y si se tiene que demorar una toma, se demora. O sea, es como más de autor, pudiese ser. No sé cómo decirlo propiamente, porque entonces el ir conociendo cada una de los sitios me iba enseñando qué yo estoy haciendo, entendiendo cómo puedo tener ese diálogo con la audiencia. ¿Esto hacia dónde va? ¿Esto va para un público americano? ¿Esto va para un público venezolano? ¿Esto va para un público colombiano? Si voy a mezclar, ¿qué partes puedo tomar para que no afecten negativamente o positivamente? Y me imagino que como en toda historia, esas experiencias nutren personajes, le dan forma a ciertas cosas que uno dice, me gustaría hacerlo así porque recuerdo a esta persona o recuerdo esta situación que viví. Cuando escribes tus libretos te remontas también a esa infancia, a esos lugares donde creciste, a la gente que conociste. Sí, yo escribo muy basado en experiencias y yo creo que de la parte interesante es que si quiero hacer sentir algo, también sé qué es lo que todos sentimos de la misma forma y qué es lo que sentimos diferente. Entonces puedo decir, si yo hago esto en la imagen, sé que Andrés se va a sentir mal o se va a sentir bien o va a tener una experiencia de tristeza, pero a lo mejor un americano ni lo entiende. No se puede relacionar de la misma manera, porque las experiencias son distintas. A lo mejor ellos no han tenido esa misma experiencia o esa relación, pero entonces eso hace que cierta parte del cine, de las cosas que yo quiero contar, sean para ciertas personas y no para todo el mundo. Entonces yo quise hacer eso. De hecho, es de las partes que son difíciles porque me han criticado en muchas cosas. Y es que para algunas personas el diálogo parecía estúpido en ciertas formas. Pero eso es estúpido para ciertas culturas. Pero en otras culturas hacen sentido. Entonces, yo estaba referenciando cierta cosa. Y eso también, por ejemplo, me ayudaba con el trabajo en Mundo. A cómo conectar con la gente mexicana, con la gente latina, estando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno entiende el latino.
no lo estaba haciendo desde un punto de vista americano. Lo estaba haciendo desde un punto de vista, sé qué es lo que quieren, sé qué es lo que les toca. Y esto es lo que estamos haciendo. Sí, eso definitivamente no solamente es un factor diferencial, sino que nutre mucho esa interacción, esa experiencia que uno tiene con la gente. Otra cosa que me llama la atención de tu trabajo es que mucho de lo que escribes, inclusive Hunting Souls, la película en la que trabajamos juntos y donde tú escribiste, dirigiste y produjiste, entre muchas otras cosas más. Pero son como temas de lo sobrenatural y temas casi como que tienen un aspecto espiritual. ¿De dónde nace esa como, no sé, atención o esa dedicación a explorar esos temas espirituales? Sí, yo crecí en una casa, o sea, tengo mi casa con mis papás y todo, que mi familia es muy unida. Uh-huh. Y la casa con mis abuelos, que son todos mis primos y todos somos muy unidos. Nosotros éramos 50 personas en la casa y es una casa muy grande. Pero durante semana, cuando yo era pequeño, la casa era vacía, porque cada quien está en sus trabajos. Y mis papás tenían que trabajar y yo estaba en la casa de mi abuelo hasta que ellos me iban a buscar. Y yo me quedaba viendo películas con mi prima y veíamos mucho terror de esa época, de Freddy Krueger, ¿sabes? Uh-huh. Viernes 13, tal. Cosas que veíamos de niños. Y después yo me quedaba solo. Y es una casa enorme, con esos patios. Solares, sí. Son 2 patios Sí, sí. en medio de la casa. La casa es enorme, entonces era ese miedo. Y uno se ponía a imaginarse cosas y fuera de eso, en los pueblos hay demasiadas historias. Leyendas, creencias. Cosas. Entonces uno vivía asustándose. Y después me daba cuenta que pues nunca me pasó nada, nunca realmente. Y yo entonces empecé como, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué parte de esto es verdad? ¿Qué parte de esto es mentira? Y empecé como a indagar. Uh-huh. Y las cosas que no he podido comprobar, digo, vamos a ver cómo pudiese ser. Y entonces me las imagino y las llevo a la pantalla. ¿Viviste alguna experiencia sobrenatural que te marcó como para interesarse también en ese aspecto? Porque hemos compartido en otras oportunidades como cosas que tú experimentaste y dices, no, esto es real, Sí. esta es una dimensión que realmente existe. Yo tenía mucha parálisis del sueño. O sea, me despertaba y no me podía mover. Y escuchaba y no me podía mover. Y aún me pasa. Me pasaba también que podía controlar los sueños. Entonces podía volar en los sueños. Entonces controlaba dónde quería volar. Parte de eso es como esa parte, como conexión con la proyección astral. Uh-huh. Alguna vez me pasó que me desperté y vi a alguien y esa persona se metió así en la pared. Entonces dije, esa parte, mi hermana estaba en una cama al lado y yo le decía, Tatiana, mire. Y ella no lo veía y cuando no lo veía yo empecé a asustarme y no sé qué. Y cuando desapareció, yo decía, ¿pero qué pasó? Entonces después era como, ¿estaba dormido? ¿No estaba dormido? ¿Qué sensibilidad había? Se supone que uno cuando duerme tiene más, pasa a un estado diferente. Entonces como que había y esas preguntas, yo me iba a preguntarle a gente y buscando lo que uno no debe buscar. Buscando respuestas, sí, claro. Sí. Pero muchas veces es esto, simplemente entender qué es lo que nos está pasando y por qué pasan las cosas. Muchas veces son simplemente Dios tratando de darle a uno un mensaje. Mensaje, claro. Y uno tiene que entender cómo... Es como si se le cae a uno un trabajo ahorita. Y uno dice, no, necesitaba ese trabajo. Y uno no entiende y uno reprocha y no sé qué. Y uno reprocha a Dios y no, esto no me está saliendo y tal.
y después se da cuenta, no, ese trabajo no lo podía hacer. Por X o Y, algo iba a pasar ahí. Tenía que quedarme en la casa para conocer a esta otra persona. ¿Qué sé yo? Lo entiendo o no, después. En el momento son cosas como que raras. Me pasaba mucho que le decía a mi hermana, ¿a qué horas viene? A las 11 de la mañana. Y yo le decía, no, va a llegar como a las 6 de la tarde. Y entonces ella, no, ya a las 11 estoy lista. Y llegaba como a las 6 de la tarde, usted, boca de sapo, no sé qué. Nunca, si yo lo intentaba hacer, no salía. Esas eran cosas que, curiosas. ¿Y en qué momento saliste de Colombia? ¿Qué te motivó? ¿Soñaste como que quiero ir a triunfar a otro país? Sé que inicialmente no escogiste como carrera el cine per se, pero ¿cómo fue que decidiste moverte de donde estabas en Colombia, pero también como que empezar a navegar por diferentes cosas? Es curioso porque yo siempre tenía una familia muy grande. Uh-huh. O sea, somos muchísimos primos. Somos muy unidos, pero también tenía mucho tiempo solo. Y me gustaba crear. Entonces yo hice pintura desde muy niño. Como a los 9 años empecé pintura al óleo. Hice escultura, carboncillo. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero hacer las ciudades. Yo veía los behind the scenes de las películas. Yo veía que hacían las esculturas y reventaban todo eso y lo grababan. Entonces yo quería hacer todas esas cosas. Pero no había una forma de hacerlo. Entonces yo quería hacer el cine desde muy pequeño. Y estudiaba para hacer eso. Pero como que no encontraba la forma de entrar en el cine. No había los recursos en ese momento para incursionar. Sí. De hecho, yo quería hacer un tiburón porque tenía una idea de un concepto como un cortometraje y entonces hice el tiburón en balso y quería hacerle la piel. Le decía a mi mamá, vamos a buscar látex, que ellos dicen que con látex se hace la piel. Y cuando íbamos al centro, el látex para ellos en el centro en Cúcuta eran para los zapatos. Okay. Entonces no era como la espuma de látex que usan aquí. Como que no, nadie entendía. Era algo que no existía en Cúcuta, o sea. Uh-huh. Y entonces yo veo que en las películas hacen animatronics, que están en Jurassic Park, que usan el tiranosaurio es grandísimo y todo eso. Y dije, yo quiero estudiar eso. Como robótica y electrónica. Ingeniería mecatrónica. Y dije, yo quiero hacer eso. Cuando empiezo en ingeniería mecatrónica, empiezo con esa mentalidad. Después me voy dando cuenta que hay la automatización, que hay otro poco de ramas. ¿Y eso fue estando en Colombia? Estando en Colombia. Yo estudié hasta los 20 años en Colombia, que me gradué de ingeniería mecatrónica. Y en esa época de la universidad, yo editaba los videos de Korn, o sea, la música de Korn, sí, con imágenes del Señor de los Anillos. ¿Y era que de VHS? ¿O? No, tampoco. Tampoco. No, en esa época ¿Digitalizaban? estaban digitales. Con Pinnacle Studio. Sí, estaban. Sí, pero yo lo hacía en el computador. Ya. De hecho, yo empecé 3D Max. Yo empecé a trabajar en 3D Max antes de entrar a la universidad, en el colegio. Pero eran un 3D Max las primeras versiones. Ya. En la universidad se llamaba 3D Max todavía muy, muy lento. Y cuando me gradué de la universidad, Riley Scott hace un llamado de que a un corto de animación. El que tenga un corto de animación se puede ganar $500,000 y era para montarlo en YouTube, en esa época de YouTube, al comienzo de YouTube. Y se le abrían las puertas aquí. Y yo me puse que cuentos, todos mis primos, no, vámonos para la playa, no sé qué, nada. A hacer yo
ingenuamente pensando que un corto lo puedo hacer en un mes, un corto de animación decente. Yo me puse ingenuamente a hacer un corto, lo hice, es fatal, pero por lo menos lo hice. De ahí me cansé de Venezuela porque ya estaban empezando muchos problemas. Se metieron en la casa, nos amarraron, nos pusieron en el piso. Yo decía, yo todo lo que trabajo y para que nos pase esto, y como que no. Me fui a Panamá, viví un tiempo en Panamá y después me fui a España a hacer animación y modelado 3D, un máster. El máster lo hacía para, pues por un lado aprender, para tener también papeles y lo hacía en las noches, trabajaba todo el día en ingeniería. ¿Cómo fue que salió esa apertura de irte a Panamá y de Panamá a España? ¿Cómo surgió eso? A Panamá me fui cuando pasa lo de que se meten al apartamento y nos amarran y todo eso. Yo dije, Venezuela está muy complicado, yo me tengo que ir. Eso era en los inicios de todo, todavía Chávez estaba vivo. Y me fui para Panamá. En Panamá estudio arquitectura. Yo casi que me gradué de arquitecto. Porque me validaron muchas de las materias o sea, me faltaba como año y medio para graduarme, pero y seguía con mi 3D. Obviamente el 3D ahora iba como más aplicado a arquitectura, hacía los renders de los videos de los proyectos, pero siempre con la cosa de hacer algo con video. De ahí Panamá es muy pequeño y empieza a mudarse mucha gente de Venezuela para Panamá y Panamá se empieza a quedar pequeño. Como que no me sentía que era como el sitio donde... Como que esta temporada ya había pasado. Ya había pasado. Ya como que no puedo hacer más aquí. Me voy de vacaciones para España y me encuentro con Daniel Sánchez, un amigo en España, que estudió conmigo en mecatrónica. Y él estaba trabajando allá. Le digo yo, montemos una empresa. Empezamos a hacer ingeniería. Y como hobby, yo hacía videos y él me apoyaba en eso. Él era muy abierto, o sea, él siempre me apoyó. Veía esa parte como, hicimos una película ya. Yo era DP y éramos productores. Estuvimos en cines y todo eso. Tuvimos una pérdida con eso, pero no... O sea, la película hizo plata, pero el director se quedó con la plata. No le pagó a nadie. Y eso empezó a generar problemas porque, pues, yo quería seguir el cine y mi amigo quería seguir la ingeniería. Y a él como que le gustaba el cine, pero no tanto como a mí. Entonces le dije, yo lo quiero ser más como amigo que... O sea, no quiero perder la amistad. Vamos a separarnos porque esto no está yendo a ningún lado. Y ahí empiezo yo a hacer por mi parte. Traté de volver a Venezuela y a Colombia. Vi que no había nada y me vine para acá. Cada vez que yo cambiaba de país, no era volver a empezar. ¿Por qué? Porque cambias el entorno. En ese aspecto, en la parte personal, sí estaba volviendo a empezar. Pero en mi carrera como director, era el siguiente paso que yo debía dar. Claro. Pero en las relaciones no es lo mismo. O sea, estás otra vez creando un círculo de apoyo, de soporte, de trabajo, Pero esta carrera es... O es la carrera, o es el resto. Porque si tú quieres crecer... o sea, no es que le digas no a tus amigos. Yo llamo a mis amigos en Colombia y ellos... Y voy y es como si nunca nos dejamos. Y mis primos y todo. Pero yo sabía que yo no iba a hacer cine en Colombia, no iba a hacer cine en Panamá. Entonces el siguiente paso en mi carrera, ¿qué era? España, hice cine allá. El siguiente paso allá, ¿qué era? Venirme a Estados Unidos.
Pero estando en España, estudiaste modelo en 3D, estudiaste iluminación, estudiaste todas esas cosas que tenían que fueron como fundamentos para lo que después de eso estuviste haciendo. O sea, fue como una escuela, de repente no como tan a la mano de las cosas, pero que te dio unas bases, unos fundamentos para aplicar. De hecho, es medio raro porque la gente, cuando yo trabajo con alguien, ellos dicen, él sabe, pero no sabe. Y él sabe, pero no sabe la terminología, porque yo aprendí por mi cuenta. Y entonces, por lo menos, iluminación, yo hacía la iluminación 3D y yo probaba y yo sé dónde poner la luz, sé qué tipo de luz en 3D, sé todo lo que debo hacer, pero no sabía cómo llamarlo en el set. Entonces, por eso yo siempre, ¿y esto cómo lo llamo usted? No, un softbox. Ok, para mí era un area light, era Claro. diferente. Y yo aprendo mucho de prueba y error, porque yo escucho, yo veo, yo pregunto, no tengo problema en preguntar y que piensen que este tipo ya debería saber eso. Prefiero quedar como un idiota en un momento que toda la vida con la misma duda. Pero yo pregunto y voy y hago. Entonces es como saco mis conclusiones. No debía haber hecho esto, o me gusta esto. Entonces yo estudio animación, estudio modelado 3D. Y en esos dos veo iluminación, veo composición. Y hicimos motion capture. Y ya empiezo a hacer como efectos, visual effects. Y a integrar el 3D en pantalla normal. Claro, el 3D en esa época era mucho más complicado que ahora. Era otro cuento. Ahorita hay demasiadas herramientas que te ayudan a hacer todo muy fácil. Pero además de eso, nosotros teníamos impresoras 3D. En esa época, una impresora 3D era una locura. Entonces le hacíamos las piezas a Volvo, a diferentes empresas en España. Le hacíamos la pieza en 3D, la imprimíamos y íbamos a la fábrica y se las implementábamos. Entonces siempre era el 3D, 3D, 3D para video o para ingeniería. Siempre fue así. Cuando salto a hacer DP, ya es cómo hago para que esta luz se comporte como se comporta esta digital. O en las digitales, yo pongo una luz aquí y si no quiero las sombras, simplemente desactivo la luz para el fondo. En la vida real era, ¿y ahora qué hago? Entonces, empezar a probar. Es interesante porque históricamente es más como a la inversa. La gente, los iluminotécnicos, gente viene y son asesores de un proyecto para el que está en el modelaje, y hay directores de fotografía que se especializan exactamente en llevar estos conceptos físicos traducidos en el modelaje en 3D para que reflejen el mundo natural. Sí. Y para ti fue casi como a la inversa prácticamente. Fue a la inversa, fue a hacer ingeniería inversa, porque yo decía, ¿cómo funciona esto? ¿Y cómo llevo esto 3D? ¿Por qué no funciona? No funciona porque no tiene la misma luz, no funciona porque el material no es el correcto. Entonces empecé a hacer materiales que no eran texturas, sino que eran más ecuaciones, que eran más con ruido, cosas. Ya. Ahora, después de España, llegaste a los Estados Unidos. ¿Y cómo fue que lograste venir acá? Porque, o sea, mucha gente trata de venir acá, entrar de una vez a lo que quieren hacer, pero no, la verdad es que no para todos. Llegaste a este país, tienes ya los papeles, ya tienes trabajo, ya todo se te está dando. ¿Cómo es ese proceso? Lo que pasa es que cuando yo llego aquí, yo ya había vivido en Venezuela, había ido a Panamá, buscar papeles en Panamá, vivir en Panamá, hacer vida en Panamá, España, buscar papeles en España, hacer vida en España. Que era otro país más. Era otro país más, son culturas diferentes. Y venir aquí fue es hacer lo mismo. Entonces yo llegué aquí y
obviamente era a quien conozco, a nadie. Tenía un amigo que, Beto, que conocí en Panamá. Le dije, marica, voy para allá, vamos a sacar un apartamento juntos, listo. Llegué aquí, como no conocía a nadie, yo me imaginaba que en Estados Unidos no iba a ser tan complicado porque Madrid es una ciudad que uno se puede mover sin carro. Sí, y las otras ciudades en donde yo he estado me podía mover, pero Atlanta es una ciudad que sin carro uno está como aislado. Y eso sumado con que no tenía el idioma, fue un poco complicado. Yo llegué aquí, tenía mi demo reel de efectos visuales. Y yo decía, no, pues googleo, empiezo a buscar gente y entonces googlear estudios. Y para mí estudios eran todos estudios de cine. Empezando porque no entendía el concepto de estudio. O sea, si yo hubiese ido a Assembly Studio, ¿qué podía hacer allá en esa época? Yo decido Atlanta porque Atlanta iba a ser la nueva Los Ángeles. Porque inicialmente yo pensé que tú te habías ido por Miami o una ciudad más amigable al latino. No, yo averigüé y Atlanta iba a ser la nueva Los Ángeles. Entonces yo dije, eso fue hace 7 años, Atlanta no había nada. Pues estaba empezando a crecer y estaba orientándose al cine. Dije, allá crezco con ellos. Entonces me vine para acá, empiezo a buscar estudios, me iba para estudios de arquitectura. Vea, le puedo hacer esto, no sé qué. Pero yo le mostraba el demo reel, decía, yo hago esto, I can do it. Y él me decía, no lo necesito. Y yo, pero I can do it. No, pero no, I can do it. No le entendía qué me decía. En una de esas, el señor me dice, a mi hijo le gusta eso. Y yo no le entendí, pero él me dijo, venga por acá. Y me mostró cuando voy allá. Él dice, genial, no sé qué. Tienes que ir a este sitio y me da una dirección. Cuando voy a esa dirección era un networking aquí que se llama Get Connect. Y ahí conocí a Brent, a Autumn, a Kelly y a un montón de filmmakers. Y la mayoría independientes, ¿no? Todos independientes. Y al conocer a esta gente independiente, ¿qué fue lo que te motivó a trabajar con ellos y no necesariamente a buscar ser parte de un estudio formal y meterte por ese lado de esa carrera? Porque soy autodidacta. Entonces, yo decía, acá la puedo embarrar, en un estudio no. Ok. ¿Me explico bien? Sí. O sea, vamos a hacer un corto, ok, vamos a hacer el corto. ¿Tú cómo haces esto? Yo cómo hago esto. El corto, este es el resultado. Bien, mal, lo que sea, está bien, vamos creciendo. Yo todavía hago cortos para probar. Y aunque a la gente no le guste o sí le guste, estoy probando cosas. A lo mejor no es un corto que va a ganar algún festival porque está hecho para ser el corto de la vida. No, está hecho para probar cosas que estoy probando para mi siguiente gran proyecto. Ya. Entonces, por lo menos para Hunting Souls, yo quería saber si podía generar intensidad, o sea, en poco tiempo. Entonces hice Guns. Y cómo generar esa tensión. Qué lenguaje de cámara, qué tiempo debo de dejar en un momento. Entonces, por lo menos dejé mucho tiempo el niño. Entonces aprendí que era muy largo esa otra parte de duelo. La parte del duelo debe ser más corta porque nadie quiere estar tanto tiempo con un duelo. Pero en tensión sí queremos estar. Entonces, ¿qué momentos debo alargar? ¿Y qué momentos debo acortar en los proyectos grandes? Entonces, con el cine independiente, tienes opción de decirle, marica, pero tratemos esto. En un estudio vas y si eres cámara tienes que hacer lo que ellos digan. No tienes voz, no tienes voto, no tienes... Entonces, si aprendes,
porque estás haciéndolo técnicamente bien y estás viendo cómo funciona todo el set, pero creativamente estás como un poco estancado. No sé si estancado, porque igual creces, pero no puedes explorar cosas por tu cuenta. Ya. ¿Y cómo fue para ti la experiencia? Porque hablaste de que el idioma fue una barrera. ¿Hubo alguna otra barrera como inmigrante que tuviste que vivir en este país, que experimentaste al tener tu sueño y querer hacerlo realidad acá? Sí, claro, todos tenemos barreras. O sea, primero el conocer a alguien, todo ese tiempo que duré hasta que pude hacer un video, fueron casi 6 meses que hice roofing, o sea, lo que saliera. O sea, entonces es como, llegamos acá y es, ok, ¿qué hay que hacer? Hay que vivir. ¿Y cómo se vive? Pues hay que pagar las cuentas. ¿Y cómo se pagan? Con el trabajo que sea. Yo estaba fuera de mi casa aburrido y el vecino llegaba en la camioneta. ¿Qué vecino? Era un mexicano. El vecino, aquí buscando trabajo. Parece mañana a las 4 y se viene conmigo. Hágale. Yo me acuerdo el primer día a las 4 de la mañana. Y a las 9 de la noche yo cargando los shingles para llevarlos al segundo piso y tirar en el piso y decir, ¿esto qué es? Y esta gente... El sueño americano. No, y ellos no se cansan. Ellos, oye, mamá, tirado en el piso y ellos, hágale, vecino. Uy, madre. No, ¿sabes? Entonces, pero es la disposición, ¿sabes? Eso es como en este momento, tú me dices, ¿puedes hacer cámara? Sí, ¿por qué no? Eso no me quita nada. Aprendo, agarro algo. Puedes hacer de Best Boy, ¿por qué no? A mí me han dado la oportunidad, con Chanley me dio la oportunidad de estar de eléctrico en una película grandísima. Y entonces pude estar al lado, ver cómo es desde afuera, tener otras experiencias, ¿sí? Entender todo desde afuera. Como en el eléctrico ponen las luces y ya después, hasta que no se cambia el set, no están haciendo nada. Pues todo ese tiempo yo hablaba con los de Visual Effects, hablaba con... Sí, y exploraba. Es el no quedarse quieto. Y en ese mismo grupo conociste a Kelly. Kelly la conocí a través de Get Connect. ¿Y cómo fue esa empatía? ¿Cómo fue ese momento como de... Bueno? No, pues ellos... Íbamos a hacer un corto, todos americanos. Ella traía a todos los niños para ser parte del corto. Y yo le decía a todo el mundo, usted se mueve de aquí a aquí, no sé qué. Supuestamente les estaba diciendo yo, acción, y nadie se movía. Y yo, madre, no me entendieron. Entonces los tenía que literalmente mover para explicarles porque no tenía el inglés para eso. Y al final del día yo estaba reventado porque casi todo fue con Ronin, con la cámara corriendo, tal. Y esos sets que uno hace todo. Bueno, yo todavía hago mucho así. Pero estaba reventada de la espalda, tirado en el piso y ella empezó a darme masaje en la espalda. Pero lo hacía más porque de verdad estaba roto. Sí, sí. Y ahí empezamos desde que hablar, yo no sé qué. No nos entendíamos realmente. Yo creo que por eso fue, porque no nos entendíamos. Y ahí empezamos a hablar. ¿Y cómo ha sido para ti establecer una relación con una persona de una cultura totalmente diferente, ¿no? O sea, nuestra cultura como colombianos, como latinos, es más cálida, es más... Y los americanos, por lo general, son como más fríos, más distantes. Ella también tiene su trasfondo familiar, tú tienes un trasfondo diferente. Ella viene con un bagaje diferente al tuyo. En lo personal, ¿cómo ha sido para ti no solamente establecer una relación que culturalmente es distinta, pero con una persona que también trabaja en la industria, que también tiene sus
expectativas y sus deseos de crecimiento? Sí es diferente. No ha sido fácil, pero también ya, o sea, ya era mi quinto país. Ok. O sea, yo estuve hasta en China. Entonces, el conocer gente distinta, el aprender a hablar el castellano para estar en Madrid y que me entendieran, porque la gente no le entendía a uno completamente. Ciertas palabras hay que decirlas. Sí, el aprender el cómo manejarse en China y entender culturas diferentes hizo que cuando conocí a Kelly fuera mucho más fácil. No, o sea, no fue pero, pero por lo menos era más fácil. Yo podía ver, sí, es más difícil para ella enfrentarse a mi cultura porque es la primera vez que ella se está enfrentando a todo. Claro. A todo el cambio, a no entender, a estar con gente que no puede hablar con ella. Sí, porque mi familia no habla inglés, entonces mi mamá, como puede, se hace entender y todo, pero cuando ella va a Colombia son 2 semanas de... Sí, entonces ha sido más difícil de parte de ella que de parte mía. Claro, ahora ella entiende porque cuando yo iba a la casa de ella estaba callado. Yo decía, no entiendo nada. Pensarían que eres tímido y se dan cuenta que no. No, es que es difícil. Y sobre todo que los chistes son diferentes. Es que nada más entre Colombia y Venezuela los chistes son diferentes. Entre Panamá y Colombia, que éramos lo mismo. O sea, ¿sabes? Panamá y Colombia se dividieron hace 80 años. O sea, no es mucha la diferencia. Y igualito, hay mucha diferencia cultural. Entonces, Venezuela viene de la Gran Colombia con Colombia y aún así somos muy diferentes. Ahora imagínate un país que es completamente diferente. Físicamente también son diferentes, el afecto, ¿sabes? Entonces era un choque cultural. Sí fue difícil. Y ahora que estás explorando más tu carrera como director, ¿has vuelto a retomar algunas cosas que tienen que ver con esa pasión que tuviste en algún momento por la pintura, por la literatura, por la ingeniería, todas esas piezas de rompecabezas? ¿O te das cuenta que esa fue una etapa que ya pasó? Unas herramientas que ya usaste y no hacen parte como de tu... No, es que cuando uno empieza a entender que es un director, uno se da cuenta que no es lo que la gente piensa. Porque como director, tú tienes que tener una respuesta para los colores que se usan en el set. Tienes que tener una respuesta a qué va a usar la gente. El vestuario. La pintura te ayuda mucho, porque la pintura te da referencias, te da comportamiento, contraste, te da fluidez, te da composición, es muchas cosas. Entonces, ¿cómo quieres el plano? ¿Por qué quieres esa composición? ¿Qué quieres transmitir ahí? Yo soy muy de estar en la cámara viendo y después analizar el actor. Pero empiezo por qué es lo que quiero transmitir con el fondo, la iluminación. La quiero muy contrastada, la quiero muy clarita. Nada de contraste. Dependiendo de lo que quiera narrar, ¿no? O sea, comerciales y tal, o horror. O sea, el último Course Strauss es súper dark. Sí. En el literal dark en... El tratamiento visual. Entonces era como exponer qué quiero hacer. Vamos a hacer un choque entre sombras y luces. Entonces cuando hay luz fuerte y cuando hay sombra fuerte. A ver ese contraste que me puede dar y en qué momento dejo un tono medio. Y jugar con eso. A veces lo que tú me decías, ¿por qué no pruebas otro tono? No sé qué. Porque estoy probando los tonos con contrastes. Entonces, si yo cambio el tono, después como que no sé si va a si tengo la misma referencia. También, ¿qué ropa les servía a ellos? ¿Qué tanto
cuáles son los límites de la cámara. Ujú. Yo juego mucho con los límites, que hasta dónde puedo bajar la luz, porque poner luz podemos poner y después usar NDs y lo que sea, pero qué tan bajito podemos ir, qué recibe el sensor, y el sensor me da los colores que estoy viendo o me está traduciendo a otra cosa, y eso viene de pintura. Ujú. Sabes que el rojo no es, puede ser rojo carmesí, rojo vino tinto, rojo, sabes, empiezas a detallar pequeña diferencia de tonos, Ujú. creo yo, ¿no? Ahora en escultura es lo mismo, porque tú paras a un actor y a lo mejor el actor está mirando todo el tiempo así, entonces es como muy agresivo. Sí, una postura que asume. Relájate un poco. Eso viene de la escultura, no me convence, pero ¿por qué? Es la postura, es el... Mm. Siento que todas las cosas que estudié me ayudaron, porque hasta ingeniería, nosotros conectamos, Ujú. todos los días jugamos con juguetes, y todo lo de luces, todo cómo entender cada un tipo de conexión y todo eso, es mucho más fácil Claro. por la ingeniería. El trasfondo que te ha llevado hasta esto. Hay dos en nuestra conversación. Determino que hay dos factores que me llaman mucho la atención. El primero es tu capacidad de poder arriesgar e intentar cosas, como que perderle miedo a equivocarse Sí. te da la oportunidad de aprender y de ir creciendo. Y lo otro que reconozco es que algo que estamos explorando juntos en estos últimos años es crear comunidad. Es otro factor que veo dentro de nuestra amistad y dentro de los trabajos que realizamos. ¿Qué tan importante es para ti en lo personal y también en el ámbito laboral crear comunidad? ¿Qué hace la diferencia en crear una comunidad? Es que lo es todo, porque la gente piensa, no, el director es el importante, no. El director dirige, pero si tienes un buen arte, un buen equipo que te apoya y te da ideas, te dice, mira, está el negro, rojo, amarillo, azul, y yo como director pensaba el morado es, pero ¿qué tal si probamos con el rojo? ¿Cómo funciona? Porque es colaboración. Ahora, al final, uno como director tiene su decisión. Pero como director debes estar abierto vamos a explorar. Y es explorar si tienes un equipo que te está apoyando y que te apoya en esa exploración. Y no solo, fíjate que no solo ellos apoyándote a ti como director, sino uno mismo también cómo te puede apoyar. Porque si tú tienes un script y yo lo leo y digo, Manny, ¿por qué no trataste esto? Y tú me das tu razón, ese feedback a mí me está informando un montón de cosas. Y eso hace que todos como comunidad crezcamos. Ahora, el cine, nosotros como cine independiente es muy difícil llevarlo sin tener apoyo de tus amigos, o sea. Y realmente cuando tú estás en set, si cuentas con buena gente que te apoya, lo vas a llegar hasta el final. Si la gente no te apoya, las cosas se derrumban, o sea. Y sí, uno puede hacer un corto uno solo por exploración, pero si es un corto para llevar ya profesionalmente, se notan las deficiencias porque cada persona aporta. Entonces ahí es cuando ves, es que el cine no es una persona. Sí, hay una frase que dice, it takes a village. Es como todo un grupo de gente, o it's a full army. Y cuando lees los créditos, lees una cantidad de gente que tú no te das cuenta como audiencia que está detrás de un proyecto para hacer que se vea así. Y pienso que en la vida también, si viésemos nuestras vidas como una película y pasaran los créditos de la película, pasarían un montón de nombres y de gente que uno dice, hasta esa exnovia
todo. Está en los créditos. Todo. Pero es que fíjate, todo aporta. Esa es novia, dice. Pero es verdad, todo aporta. A la final, hasta el más mínimo pie. Y yo te digo una cosa. Yo puedo estar dirigiendo una película hoy Ujú. y el día de mañana me quedo sin trabajo. Y si yo fui una mierda con todo el mundo, bien merecido. O sea, me quedé sin trabajo y me voy para abajo. Pero si tú estás creciendo una comunidad Ujú. y pasa algo, como la pandemia, Sí. que nos afectó a muchos en muchas formas, y estabas apretado, a lo mejor otra persona de tu comunidad crece y dice, men, usted me ha ayudado, venga, y así, y se va, y eso es lo que hace que uno crezca, porque el cine, nosotros tendemos a buscar a alguien que está más arriba, ¿verdad? Pero esa persona que está más arriba ya está ocupada porque está haciendo otras cosas. Por lo general están en sus proyectos y les queda difícil ayudar a gente. No digo que no pase, Ujú. pero es muy difícil. Pero cuando tú tienes la comunidad que todos están al mismo nivel, todos van creciendo y si uno de esos pega un salto, va a decir, vengan y todos pegan el salto. Claro. ¿Me explico? Entonces, Y si, siguiendo con esa temática, es que si nuestras vidas fueran una película, ¿qué género de película sería la tuya? ¿Y cuál sería el takeaway? Cuando la gente ve, dice, ¿qué se llevan de impresión de la película de Diego Silva? es muy ecléptica porque tiene de todo. ¿Y qué se lleva? Perseverancia. Ujú. O sea, yo creo que yo siento que para mí nunca ha sido importante lo material Mm. y eso es lo que me permite irme para otro sitio y no me importa No apegarte. no pegarme, sino yo sé que lo que yo aprendo nadie me lo va a quitar. Y aprendí con mi vida que muchas veces estaba bien y en un segundo perdía todo. Y lo perdía por cualquiera que sea el motivo. Gente que confiaba o gente, ¿sabes? Lo que sea. Pero si tú tienes una mente fuerte y yo soy muy terco, y si quieres seguir, eso al día siguiente vuelve uno se levanta. Y esa terquedad, pues, es amar lo que hacemos, pero también la confianza que uno tiene en Dios, ¿no? Ujú. En que de alguna forma Él le va a poner a alguien ahí para volverse a levantar. Chévere. ¿Y qué cosas vienen ahorita? Yo sé que estás trabajando en un libreto, yo sé que ahorita la industria en Estados Unidos está también cambiando esto mismo de crear comunidad para poder desarrollar proyectos, pero de lo que puedas contar, porque yo sé que hay cosas que todavía están en el secreto, ¿qué se viene y en dónde puede la gente ponerse en contacto contigo? Quizás quieran ver Hunting Souls, quizás les llame la atención tu historia o se identifiquen con lo que hemos conversado y quieren conocer un poquito más de ti. Hunting Souls, que fue la película en la que trabajamos juntos, está en plataformas digitales. En español está como Su alma será mía, en inglés Hunting Souls. Me pueden encontrar como Diego Silva Acevedo. Instagram es Diego Silva ACE y en el resto Diego Silva Acevedo. Estoy escribiendo una nueva película. Tengo algunas ideas para otros proyectos más adelante, pero ahorita estoy centrado en tratar de finalizar o concretar más el guión de Ayahuasca. Ayahuasca, próximamente. Sí. Pues me parece muy chévere esta conversación porque definitivamente afirma lo que siempre he sabido de ti, una persona perseverante, una persona más allá del talento, que tiene una meta y una visión que no se vence a pesar de las circunstancias y las cosas. Así que gracias por haber venido y compartir. Y yo espero también que a través de estas conversaciones muchos de ustedes puedan
conocer lo que hay detrás de la vida de creativos, de gente de la industria. A veces, Diego, la gente ve la gloria, pero no conoce la historia, ¿sí? Lo que hay detrás. Así que si quieren saber más sobre estas historias, continúen suscribiéndose al canal, compartiendo estos videos y nos vemos en una próxima emisión de Beyond the Scenes.